Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar a realizar ejercicios del capítulo 11, comenzando por la sección 11.2, centro de gravedad. El primer ejercicio es el 11.1. Dice así: una barra uniforme de 50 centímetros de longitud y 0.120 kilogramos tiene pegada una masa pequeña de 0.055 kilogramos en su extremo izquierdo y una masa pequeña de 0.110 kilogramos pegada al otro extremo. Las dos masas se consideran como partículas puntuales. Usted quiere equilibrar horizontalmente este sistema sobre un punto colocado justamente debajo de su centro de gravedad. Entonces la pregunta es: ¿a qué distancia del extremo izquierdo debería colocarse el apoyo? Entonces prácticamente lo que me pide este ejercicio es: encuentre el centro de gravedad de este sistema. Vamos a dibujar el sistema que tenemos. Tengo una barra uniforme. Una barra uniforme, lo puedo dibujar horizontalmente. Una barra uniforme y dice que tiene dos masas a los extremos. Dice que tiene una masa por acá, lo voy a llamar M1, y otra masa por acá, lo voy a llamar M2. Dice que tiene una longitud L, la barra, igual a 50 centímetros. También me dice que considerar estas masas como partículas puntuales. Entonces, ¿a qué distancia del extremo izquierdo de este extremo debería yo colocar un apoyo? Yo quiero colocar un apoyo para equilibrar este sistema, ¿verdad? Es como, vamos a, voy a borrar esto por acá. Entonces yo lo que quiero colocar, pues es un apoyo de alguna forma por aquí que me equilibre el sistema. Entonces yo tengo longitud L y por ahí tengo el apoyo. Así. Entonces, bueno, vamos a colocar los datos que nos da el ejercicio. Me da la longitud, me dice que es de 50 centímetros. La longitud de la barra, 50 centímetros. O 0.50 metros. Medio metro. La masa M1 me dice que es de 0.120 kilogramos, la que está a la izquierda. Masa M1, 0.120 kilogramos. La masa M2, 0.055 kilogramos. ¿Qué más me da el ejercicio? Me da la masa de la barra. Me da la masa de esta barra. A la masa de la barra lo voy a llamar M mayúscula. Permítame, quiero ver. Dice una barra uniforme de 50 centímetros de longitud y 0.120 kilogramos. Este 0.120 kilogramos es de la masa de
la barra, 0.120 kilogramos. Ahora la masa M1 es de 0.055 kilogramos y 0.110 kilogramos la masa M2. Entonces voy a arreglar esto que tengo aquí. La masa M1 0.055 kilogramos y la masa M2 0.110 kilogramos. De esta manera, ahí sí lo tenemos correcto. Entonces lo que yo quiero saber es a dónde yo debería colocar este soporte de manera que mi sistema esté equilibrado. Entonces para eso lo voy a utilizar la ecuación pues del centro de masa y le voy a llamar a la distancia. Voy a tomar un punto de referencia que es exactamente el extremo izquierdo. Voy a tomar el extremo izquierdo como mi punto de referencia. Y pues la ecuación para el centro de masa, suponiendo que esto es todo en el eje X, el centro de masa, pues sería prácticamente la sumatoria de M sub I, R sub I, entre la sumatoria de masa, ¿verdad? Por definición, ese es centro de masa. Yo tengo que tomar en cuenta las tres masas, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta la masa de la barra, la masa M1 y la masa M2. Ahora, mi punto de referencia está en el extremo izquierdo. En ese punto, X sería igual a 0. En ese punto sería X igual a 0. Entonces, vamos a continuar. Entonces yo tendría la masa M1, acá la masa M1 por la distancia a la que se encuentra. La distancia desde dónde? Desde mi punto de referencia. Y mi punto de referencia es exactamente el borde izquierdo. Entonces sería la masa M1 por la distancia en la que se encuentra, que sería prácticamente 0. Porque así lo tomé yo. Ahí es donde tengo mi punto de referencia. Ahora continúo más la siguiente masa. La masa M2 por la distancia a la que se encuentra desde mi punto de referencia, que prácticamente es L, ¿verdad? L. Ahora, más la masa de la barra multiplicado por la distancia a la que se encuentra la masa. Ahora, si nosotros sabemos, ¿verdad?, que en toda la barra existe la masa, ¿verdad? Pero como vimos en la teoría, cuando tenemos cuerpos uniformes como esfera, barra o un cilindro o un cubo, y vamos a decir que toda la masa prácticamente se concentra en el centro de masa, por eso se le llama centro de masa, ¿verdad? Entonces, toda la masa de esta barra nosotros podríamos decir que se concentra a la mitad de la barra, porque ese sería el centro de masa. Entonces, tendría que, aquí, tendría la masa de la barra y la masa donde se encuentra en el centro de masa. El centro de masa de una barra se encuentra en L medio.
entre la masa total. Prácticamente la masa total sería M1 más M2 más M, ¿verdad? La masa de la barra. Ahora vamos a darle valores a esta ecuación. M1 por 0, pues 0, más M2, 0.110, 0.110 kilogramos, por acá lo tengo, 0.110 kilogramos, por L. L es 0.50 metros. 0.110 kilogramos por L, que L es 0.50 metros, más la masa de la barra. La masa de la barra es 0.120 kilogramos. Por L medio, ¿verdad? Que L medio es prácticamente 0.50 sobre 2. Sobre 2. Y todo esto entre M1. M1, ¿cuánto es? Vamos a ver por acá. M1 es 0.055 kilogramos. 0.055 kilogramos más M2 0.110 kilogramos más M de la barra 0.120 kilogramos. Listo, ya lo tenemos. Ahora insertando estos datos a la calculadora me da que mi centro de masa va a estar ubicado a 0.298 metros, a lo que es igual a 29.8 centímetros. Ese va a ser mi centro de masa de este sistema, 29.8 centímetros desde mi extremo izquierdo, ¿verdad? Toda la barra mide 50 centímetros y mi centro de masa va a estar ubicado a 29.8 centímetros, midiendo desde el extremo izquierdo. Y eso es lo que nos pide el ejercicio, prácticamente a qué distancia del extremo izquierdo debería colocarse el apoyo. Entonces, si yo coloco este apoyo que tengo aquí abajo a 29.8 centímetros desde mi extremo izquierdo, el sistema entonces va a estar balanceado. Y entonces prácticamente este sería la resolución de este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El ejercicio 11. Sí, ¿cuánta es la respuesta? 29.8 centímetros. Por aquí está, 29.8 centímetros. Ok, gracias. Seguimos por acá, vamos a realizar el ejercicio, el siguiente, el 11.2. El 11.2 me dice, el centro de gravedad de un objeto irregular de 5 kilogramos se muestra en la figura. Ya les voy a hacer la figura yo. Entonces la figura es algo así. Es un objeto amorfo. Por acá tengo mi eje X, le podría llamar. Y me dice que el centro de gravedad, pues yo lo voy a colocar por acá.
se encuentra aquí, ¿verdad? El centro de gravedad. Y me dice que este objeto tiene una masa de 5 kilogramos. Usted necesita mover el centro de gravedad 2 centímetros a la izquierda, pegándole una masa de 1.5 kilogramos, la cual se considera entonces como parte del objeto. Entonces yo le voy a colocar una masa por aquí, le voy a pegar una masa, a esta le voy a llamar M minúscula, a la masa que tiene el objeto azul, le voy a llamar M mayúscula, y me dice que lo que yo quiero hacer es mover este centro de gravedad 2.20 centímetros a la izquierda. Ahora, yo no quiero que el centro de gravedad esté aquí ahora, sino que yo quiero que esté, por ejemplo, acá, digamos. Yo lo quiero mover esta distancia. A esa distancia le podemos llamar simplemente R, por ejemplo, y es de 2.50 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a plantear este ejercicio? Pues lo que yo tengo que hacer prácticamente es utilizar la misma ecuación de centro de masa y vamos a ver. Entonces tengo la masa del objeto irregular es 5 kilogramos. Dice que R, o sea, yo quiero mover mi centro de gravedad aquí a la izquierda, ¿verdad? Y este R me dice que es 2.20 centímetros. También tengo que yo le voy a pegar una masa a este objeto irregular, ¿verdad? Una masa de 1.50 kilogramos. Entonces la masa M minúscula es 1.50 kilogramos. Entonces dice dónde se debe ubicar el centro de gravedad de esta masa adicional. ¿Qué es lo que yo quiero saber entonces? Pues lo que yo quiero saber es dónde debo colocar pues prácticamente esta masa que está aquí. Y el centro de gravedad de esta masa pues prácticamente podría ser el centro de, esa, de ese objeto. Entonces para plantear este ejercicio voy a utilizar la ecuación del centro de masa. La ecuación del centro de masa, tengo que X del centro de masa, voy a trabajar siempre solo en el eje X, ¿verdad? Entonces tengo que la sumatoria de M sub I, R sub I, sobre la sumatoria de M sub I. Esa es la ecuación para el centro de masa. Entonces me dice que voy a sumar las masas. Bueno, cada masa la tengo que multiplicar por un R, ¿verdad? Para esto entonces yo tengo que primero tomar un punto de referencia. Ahora mi punto de referencia va a ser pues el punto donde estaba el centro de masa inicialmente. Voy a tomar ese punto de referencia y voy a colocar mi eje X hacia este lado. Entonces, prácticamente sería 0, exactamente 0, donde estaba el centro de masa inicialmente de este objeto. Ahora, una vez que ya tengo mi punto de referencia, entonces voy a comenzar a expandir esto que tengo aquí. Entonces tengo la masa. Ahora, ¿cuál masa? La masa de este objeto
la masa del objeto azul multiplicada por la distancia a la que se encuentra desde mi punto de referencia. Si yo tengo mi punto de referencia exactamente en el centro de masa, entonces la distancia a la que se encuentra el centro de masa es prácticamente igual a 0. Entonces tengo la masa del objeto por la distancia desde mi origen, ¿verdad? Que mi origen yo lo tengo prácticamente acá, ¿verdad? Yo lo puse abajo para no hacer mucho relajo, pero prácticamente mi origen está exactamente en el centro de masa del objeto azul. Ahora, continúo más. Ahora, la masa de M minúscula, ¿verdad? Esta masa que yo tengo por aquí. Y ahora, por la distancia a la que se encuentra desde mi punto de referencia, ¿verdad? A esa distancia yo la puedo dibujar por acá, la puedo llamar la distancia a la que se encuentra desde mi punto de referencia, le puedo llamar R1. Entonces sería la masa de este objeto multiplicado por la distancia que se encuentra desde mi punto de referencia, ¿verdad? Entonces sería por R1, porque así le nombré yo, R1, entre la sumatoria de masa, que sería la masa mayúscula más la minúscula. Ahora, me dice el ejercicio que ¿qué es lo que yo tengo que calcular? ¿Dónde se debe ubicar el centro de gravedad de esta masa adicional? O sea, lo que yo debo de calcular prácticamente es R1. Eso es lo que yo debo de calcular. Es R1. Y ahora, X del centro de masa, si se fijan, yo conozco la masa M mayúscula. Igual aquí está multiplicado por 0, pero casi la ocupo, ya la conozco. La masa M minúscula también ya la tengo. Esta también ya la tengo. Y R1 es lo que yo quiero encontrar. Y acá tengo esto igualado al centro de masa. Ahora me dice que el centro de masa dice que se va a mover. ¿Y cuánto se va a mover? 2 centímetros a la izquierda. Entonces yo ya conozco cuánto vale el centro de masa. Yo sé que vale 2,20 centímetros. Ese sería mi nuevo centro de masa. Entonces, si yo despejo para R1, me quedaría de esta manera. Me quedaría mi X del centro de masa multiplicado por M más M minúscula. Esto es 0, ¿verdad? Y me quedaría entre M minúscula. Y esto sería igual a R1. Eso sería igual a R1. Entonces, sustituyendo, yo tengo que el centro de masa tiene que ser 2,20 centímetros. Entonces tengo, lo voy a dejar en centímetros de una vez. 2,20 centímetros. No me va a afectar porque prácticamente me va a dar el resultado de una vez en centímetros. Y acá tengo M mayúscula, que M mayúscula es 5 kilogramos. La masa del objeto amorfo, más la masa adicional que yo le agregué, que la masa adicional que yo le agregué es de 1,50 kilogramos. Y esto entre la masa adicional, 1,50 kilogramos. Y esto va a ser igual a R1.
Entonces, insertando los datos a la calculadora, ¿verdad? Me dice que R1 es igual a 9.53 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el centro de masa se mueva desde donde estaba inicialmente, para que el centro de masa se mueva 2.20 centímetros hacia la izquierda, entonces yo debo de colocar esta masa adicional a 9.53 centímetros hacia la izquierda también, ¿verdad? Entonces de esta manera mi centro de masa se movería 2.20 centímetros. Y prácticamente esto sería el ejercicio 11.2. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a continuar resolviendo un ejercicio de la sección 11.3. Solución de problemas de equilibrio de cuerpos rígidos. Ejercicio 11.7. Dos personas llevan un pesado motor eléctrico sobre una tabla ligera de 2 metros de longitud. Una persona levanta un extremo con una fuerza de 400 Newton y la otra levanta el extremo opuesto con una fuerza de 600 Newton. Inciso A. ¿Cuánto pesa el motor y dónde está el centro de gravedad a lo largo de la tabla? Inciso B. Suponga que la tabla no es ligera, sino que pesa 200 Newton con su centro de gravedad en el centro y que las dos personas ejercen la misma fuerza que antes. En este caso, ¿cuál es el peso del motor y dónde se localiza su centro de gravedad? Bueno, vamos a comenzar realizando un dibujo de la situación, un esquema. Entonces tenemos una tabla y tenemos que en la tabla se encuentra un motor. Supongamos que pues este es un motor. Dice el ejercicio que una persona hace una fuerza de 400 newton. A esta le damos a en un extremo, dice 400 newton, o sea, está levantando la tabla hacia arriba, y en el otro extremo dice que otra persona la levanta con una fuerza de 600 newton. Entonces tengo que F1 es igual a 400 newton, F2 es igual a 600 newton. También tengo la longitud de la tabla. Tengo que la longitud de la tabla es de 2 metros. ¿Ya? Toda la longitud de la tabla. Ahora lo que me pregunta es ¿cuánto pesa el motor y dónde está el centro de gravedad a lo largo de la tabla? Entonces lo que me pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el centro de gravedad de este motor? Y me pregunta también ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica a lo largo de la tabla? Entonces para responder mi primera incógnita voy a considerar la primera condición de equilibrio que nace, ¿verdad?, de la segunda ley de Newton, donde suponemos una aceleración igual a cero, porque tenemos un sistema que no se está moviendo. Entonces, en ese caso, la sumatoria de fuerzas son igual a cero. Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, porque tenemos fuerzas en Y, va a ser igual a cero. Ahora, otra fuerza que también tenemos que agregar a nuestro dibujo por acá, pues es el peso. En este caso, el peso del motor.
el peso de el motor. Entonces yo tengo que la sumatoria de fuerzas en Y me quedarían de la siguiente manera. F1 es positivo hacia arriba. Sigo considerando, ¿verdad?, el eje Y positivo hacia arriba. F1 más F2 menos el peso del motor. Y esto es igual a 0. Entonces el peso del motor me queda que es igual a F1 más F2. Y yo tengo que esto es igual a 400 newton más 600 newton. Y esto prácticamente es igual a 1000 newton. Ese sería el peso del motor. Ahora me preguntan dónde se ubica el centro de gravedad del motor en la tabla. Entonces yo tengo una ecuación que me dice que el torque generado por un objeto debido al peso es igual a esto, igual a la distancia hasta el centro de masa desde un punto de referencia que yo voy a escoger. Ya vamos a ver qué punto de referencia voy a escoger, y multiplicado por el peso. Esto es el torque como magnitud, ¿verdad? Y por acá tengo un seno de phi, que es el ángulo entre estos dos vectores sería. Entonces tengo que, para responder la siguiente pregunta, o sea, dónde se encuentra el centro de gravedad, voy a utilizar la segunda condición de equilibrio. Que la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de torques pues debe ser igual a 0. Ahora, para calcular los torques, yo tengo que tomar primeramente un punto de referencia. En este caso yo voy a tomar el lado izquierdo de esta tabla como mi punto de referencia, o sea, mi punto X igual a 0. Yo voy a tomar mi punto X igual a 0 exactamente ahí. Entonces yo tendría aquí X igual a 0. Ahora voy a considerar entonces el torque. Yo tengo, ¿verdad?, en general la ecuación de torque como vector. Yo tengo que el torque como vector es igual al vector R, producto cruz, fuerza. Como magnitud tengo que es igual a RF por el seno de phi. Ahora, voy a ver el torque realizado por la fuerza F2. Sería la fuerza F2 por la distancia, ¿verdad?, desde mi punto de referencia hasta donde está aplicando la fuerza. Y prácticamente este es igual a 0, ¿verdad? Porque mi punto de referencia coincide con el punto donde se está aplicando la fuerza. Entonces me quedaría como F2 por 0 F2 por 0 en ese caso. Y ahora tengo el torque debido a la otra fuerza. En este caso el torque debido a la otra fuerza pues es igual a R, ¿verdad? Que en este caso sería la longitud L de toda la tabla multiplicado por F1. Ahora, para hacer el producto cruz,
de estos dos vectores, yo tendría que la dirección, o sea, la dirección de L va en este sentido. Entonces yo puedo poner mi vector R en este sentido. Entonces, si yo realizo el producto cruz, entonces voy a tener esto, R cruz F, y mi pulgar apunta hacia afuera de la pantalla. Por lo tanto, este torque sería positivo. Y yo por acá tengo una imagen, para que se den una idea de cómo es la regla de la mano derecha, se le llama regla de la mano derecha para el producto cruz, donde yo tengo que primero puedo colocar mis 4 dedos en la dirección de este vector A y luego cerrar mi mano en la dirección de mi vector B. Si se fijan, los dos vectores deben estar cola con cola, así como los tengo aquí yo. Entonces, acá A por B, mi pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Pero si yo multiplico B por A, mi pulgar apuntaría hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo coloco, tendría que darle vuelta la mano hacia abajo, colocar mis dedos en la dirección de B y luego cerrar la mano hacia la dirección de A y entonces mi pulgar apuntaría hacia abajo en ese sentido, ¿verdad? Pero en este caso tenemos un torque positivo que sería igual a L por F1. Más L por F1. Ahora también tenemos el torque realizado debido al peso del motor. En este caso es, como les dije acá, es la distancia desde mi punto de referencia hasta el centro de masa del motor. Vamos a asumir que el motor está también en el eje X, ¿verdad? Entonces sería una distancia únicamente horizontal. Entonces sería la distancia a la que se encuentra el centro de masa del motor multiplicado por el peso. Ahora vamos a ver si este torque sería positivo o negativo. Si se fijan acá vendría el vector de la distancia, entonces yo podría seguirlo proyectando en este sentido. Esto únicamente para realizar el producto cruz. Entonces si yo realizo el producto cruz, coloco mis 4 dedos en la dirección de este vector y luego cierro mi mano, así como la tengo aquí, ¿verdad? Hacia este vector de fuerza. Entonces mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces, por lo tanto, este torque sería negativo. Entonces me quedaría menos R, el centro de masa, por el peso del motor, ¿verdad? Por el peso del motor. Entonces, y esto es igual a 0. Y yo lo que ando buscando, ¿verdad? Es ¿verdad? La posición del centro de masa. ¿Por qué? Porque si yo conozco la posición del centro de masa, entonces ya conozco la posición del centro de gravedad. Entonces me quedaría como L por F1 sobre el peso. Y esto me quedaría L, que es igual a 2 metros, por F1, que F1 es igual a 400 newton, y el peso que es igual a 1000 newton, que lo calculamos anteriormente, ¿verdad? Entonces esto me da que es igual a 0.8 metros. Entonces el centro de masa es igual al centro de gravedad y este se ubica a 0.8 metros, que prácticamente es un poco a la izquierda del centro de gravedad o del centro de masa de la tabla, ¿verdad? Entonces el motor
debe estar un poco hacia la izquierda de la mitad de la tabla. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque la fuerza F2 es mayor, quiere decir que la persona que está aquí debe ejercer una mayor fuerza que la persona que está aquí para que el sistema permanezca en equilibrio. Entonces, ese sería el inciso A. Ahora el inciso B me dice, suponga que la tabla ahora no es ligera, sino que también debo de tomar en cuenta el peso de la tabla, con su centro de gravedad en el centro, o sea, exactamente en el centro de la tabla, y que las dos personas ejercen la misma fuerza que antes. ¿Cuál es el peso del motor y dónde se localiza, su centro de gravedad? Entonces, ahora para responder el inciso B, tengo que tomar en cuenta ahora el peso de la tabla. Y me dicen que el peso de la tabla es igual a 200 newton. Es igual a 200 newton. Ahora voy a hacer de nuevo el esquema. Yo tengo la tabla por acá. Tengo la fuerza F2. Tengo la fuerza F1. Por aquí en el centro de la tabla tengo el centro de masa. Entonces por acá tengo el peso de la tabla. Y por acá tengo el motor. Por acá tengo el motor. Entonces aquí tengo el peso del motor. Y la longitud total de la tabla pues es L siempre, ¿verdad? Entonces para responder a este inciso pues voy a hacer prácticamente exactamente, voy a aplicar las mismas ecuaciones que realicé en el inciso anterior. Únicamente tengo que agregar ahora el torque debido al peso de la tabla y también tengo que agregar la fuerza debido al peso de la tabla, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tengo F1 más F2 menos el peso del motor menos el peso de la tabla, y esto es igual a 0. Despejando me queda que el peso del motor prácticamente sería F1 más F2 menos el peso de la tabla, y esto es 400 newton más 600 newton menos 200 newton, que es lo que me da el ejercicio, y esto sería igual a 800 newton. Este sería entonces el peso del motor en este caso, ¿verdad? Y también me pregunta cuál sería entonces, dónde estaría ubicado el motor ahora considerando este peso de la tabla, ¿verdad? Ahora voy a hacer la sumatoria de torques. Sumatoria de torques es igual a 0. Voy a tomar pues exactamente los mismos torques que ya había tomado en el inciso anterior. Tenía el torque debido a F2 por la distancia a la que está la fuerza, que era 0 porque ahí tenía mi punto de referencia, más F1 por L menos tenía el peso del motor por la distancia del centro de masa del motor. Y ahora vamos a agregar pues el torque debido a la tabla, ¿verdad? En este caso vamos a ver cuál sería entonces. Me dice que yo puedo ubicar toda la masa de esta tabla pues prácticamente en el centro de masa. Entonces puedo tomar como que toda la masa de la tabla está ubicada exactamente en el centro de la tabla. Entonces sería exactamente en L medios. Entonces ese sería mi R. Sería entonces L medios por omega T.
Ahora, ¿cuál sería el torque? ¿Sería positivo o negativo? Entonces, si se ven, yo aquí tengo mi punto de referencia, como en el inciso anterior. Entonces, mi vector R viene en este sentido. Entonces, yo lo puedo seguir aquí. Entonces, tendría con el producto cruz, regla a la mano derecha, coloco mis 4 dedos en la dirección de este vector, la cierro, entonces mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, por lo tanto este torque sería negativo. Entonces tendría menos L medio, ¿verdad? Que es mi R, por el peso de la tabla, y esto es igual a 0. ¿Y qué es lo que yo ando buscando? Pues es R del centro de masa, o sea, la distancia desde mi punto de referencia hasta donde se encuentra el centro de masa del motor. Entonces, despejando, me quedaría que del centro de masa, mandando esto hacia aquí, me quedaría F1 por L menos el peso del motor, perdón, sería menos L medios, el peso de la tabla, sobre el peso del motor. Dándole valores, tengo F1 es 600, creo, 600 newton, no, 400 newton. Entonces tengo 400 newton por 2 metros menos L medios, prácticamente 1 metro, ¿verdad? El peso de la tabla, que ya me lo dan, me dice que es 200 newton. Y el peso del motor, que lo calculé anteriormente, que son 800 newton. Insertando estos datos a la calculadora me da que es igual a 0.750 metros. Entonces ese sería el centro de masa y por ende el centro de gravedad del motor. Quiere decir que el motor se ubica, toda la tabla mide 2 metros, ¿verdad? Entonces el motor se ubica a 0.750 metros. Si se fijan, cuando no tomamos en cuenta el peso de la tabla, el motor se encontraba a 0.8 metros. Y cuando tomamos en consideración el peso de la tabla, el motor se mueve un poquito, un poco hacia la izquierda, porque me da que la posición del motor, del centro de masa del motor, es 0.750 metros. Y entonces prácticamente eso sería la resolución de este ejercicio.